La Universidad de los Llanos ya está en el Ariari. Campus Boquemonte es Unillanos. Yo elijo Unillanos. Estamos en inscripciones. Estudia con nosotros licenciatura en Educación Campesina y Rural. Yo elijo Unillanos. Administración de Empresas. Y especialización en Gestión de Proyectos. Aprende una segunda lengua con los mejores en el Centro de Idiomas. Yo elijo Unillanos. En la Unillanos tenemos matrícula mínima de 615.000 pesos. Y si eres granadino tendrás el 50% del subsidio de la Alcaldía Municipal. Yo elijo Unillanos. Yo elijo Unillanos. Buen día tengan ustedes en este comienzo de semana, de nuevo desde Bienestar Institucional del Área de Cultura, con los coloquios que ya son tradicionales cada 15 días. Hoy, otro tema importante, otro tema de región, otro tema que tiene que ver con la coyuntura que vivimos en los territorios, y qué mejor que el tema que nos convoca hoy es una obra literaria, una novela escrita por alguien que formó parte de la familia unillanista por muchos años y que además es investigador histórico y cultural del territorio llanero, y que es quien es el autor de esta novela, y seguramente tiene otros textos para futuros ser conocidos por la opinión pública del territorio. Bienvenidos las personas que se están conectando a la página. Quiero desde este primer momento invitarles a registrar su asistencia en la planilla que creo que ya está en el chat. Ahí está el enlace para empezar a diligenciar la planilla de asistencia. Reitero, es un saludo de la Universidad de los Llanos, y vamos entonces a iniciar en aras a tener en esta hora el tiempo suficiente para hablar con el autor y conocer algunos detalles detrás de cámara, lo llamaría yo, de todo lo que llevó para tener finalmente el libro publicado por la Universidad de los Llanos, recientemente por la editorial. Libro que fue presentado en este mes, creo, en la Feria del Libro de la Universidad de Caldas o de Manizales, junto con otro trabajo editorial de la universidad, una antología poética que se llama De 6 pisos, donde hay trabajos de 2 personas unillanistas, el profesor Rolando Chaparros y Laura, una estudiante de biología, creo que del último semestre, olvido el apellido de ella, pero entonces forma parte esto de la riqueza bibliográfica que también la Universidad de los Llanos va a entregar o está entregando a la comunidad regional y nacional. Vamos a empezar a presentarnos. Entonces, mi nombre es Oscar Alfonso Pavón Monroy, coordinador cultural de la Universidad de los Llanos. Le cedo la palabra al señor rector, por favor. Sí, muy buenos días para todas y todos. Un saludo muy especial para los compañeros de esta sala estamos aquí en Meet, y desde luego para todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Yo soy Pablo Emilio Cruz Casalla, soy profesor de la Universidad de los Llanos de hace 34 años, y antes de eso fui estudiante, lógicamente, lo cual me permitió conocer casi que toda la trayectoria que nuestro colega y amigo Jairito tuvo con los Llanos. Dejo ahí mi presentación para luego intervenir.
Gracias, señor rector, muy amable. Ahora al invitado, Jairo, por favor. Muchas gracias, Oscar, muy amable. Pues agradezco las palabras del señor rector Pablo Emilio, gran amigo, fuimos desde la época que fue estudiante y me enorgullezco de ser amigo de él. Bueno, soy Jairo Ruiz Churión, nacido en Casanare, fanático de investigar la historia regional y la cultura de aquí de los Llanos, y bueno, embarcado nuevamente en esta publicación que tantas canas me sacó, que ya vi en la cabeza blanca como me quedó, y ahí acabamos de sacarla, que le agradezco mucho a Pablo que me aguantó tantos tirones y tantos iles y venires, pero que logramos sacarla. Le agradezco mucho a la universidad, a Pedro René, por Dios, que fue algo increíble lo que escribió en el libro. Me siento orgulloso de lo que él dice. Y a Pablo, porque Pablo fue, Ave María, la mano derecha mía para la publicación. Le agradezco mucho, Pablito. ¿Pablo cuál? Pablo Arciniegas. Ok, bueno, Jairo, muy amable. Tiene el turno el profesor Pedro René Lava, quien hizo la presentación del libro, el texto que tiene el libro. Bienvenido. Muy buenos días para todos y muchas gracias, Oscar Alfonso Pavón, por la reunión a este coloquio, y por supuesto que estoy muy contento de compartir con Jairo Ruiz, con Pablo Emilio, el rector, y Pablo Arciniegas, el editor de la Universidad de los Llanos. Por supuesto, estamos muy contentos. Yo siempre he dicho que un libro es un motivo de celebración para la universidad siempre, y lograr este libro que tiene tan profundo significado para la región, como espero que todos lleguemos a concordar con esas opiniones y esas expectativas que tenemos para los lectores del libro, pues es muy importante. Muchas gracias. Yo soy profesor de la universidad también hace ya más de 30 años y tengo una coincidencia con uno de los personajes del libro. Así, a unos pocos kilómetros del raudal de Maipures, ahí al lado del raudal de Atures, que es el origen de uno de los primeros personajes, digamos, de esta hermosa obra, uno de los príncipes, de los Sálivas, que se trata ni más ni menos que Chepe Caballo. Entonces vamos a ir contando algunas de esas cósmicas coincidencias de este libro que a los lectores nos ha parecido muy importante, muy interesante, y que hoy pues vamos a comentar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor Pedro René. Bueno, y a continuación, Pablo, quien es funcionario de la universidad en la División de Proyección Social y que tiene que ver con la editorial. Bienvenido, Pablo. Buenos días, profesores, doctor Pablo Emilio. Brevemente, sí, mi nombre es Pablo Arciniegas, bogotano. Desde hace 2 años voy a cumplir 2 años trabajando con la Universidad de los Llanos como el coordinador editorial, lo que me ha generado mucho afecto, mucho amor, mucho interés a la cultura llanera, como le pasa a Arturo Cova en La Vorágine, que siendo de otro lado, pues escribe la historia pues con más cariño que se le puede dar al llano, como la que escribe el profesor Jairo Ruiz Churión, y que pues en efecto es una obra que nos tomó tiempo, pero también mucho cariño en la editorial, y además de eso, que al ser una novela histórica y de formación del llano, es una novela fresca, es una novela que se tiene que leer, es una novela pertinente hoy, cuando más que nunca necesitamos pues los colombianos y configurar una identidad. Entonces digamos que es una de las importancias de visitar las letras de Jairo Ruiz Churión. Gracias, Pablo Arciniegas, muy amable. Entonces estamos hoy en esta presentación, una presentación no de las corrientes, pero muy significativa de una obra como la de Raíces y Sueños, que es el título de la novela de Jairo Ruiz Churión. Señor rector, entonces,
hagamos como que la presentación oficial del libro. Pues sé que no lo hemos leído todos, pero desde la perspectiva de la universidad, con el apoyo a la divulgación de la academia y de la cultura de estos amplios territorios, por favor, entonces, tiene la palabra, y si gusta de una vez tiene alguna pregunta para Jairo y empezamos el ejercicio. Claro, Oscar, muchas gracias. Pero permítanme, yo cierro aquí una puerta que está una motosierra por ahí cerquita. Bueno, mientras llega el señor rector, está aislando el sonido, invitar a las personas que ya están conectadas para que vayan registrando su asistencia en el enlace que hay ahí en el chat, por favor, si nos colaboran en ese ejercicio. Igual, si tienen alguna pregunta para alguno de los panelistas, la formulan y tratamos de que Jairo la responda. Ahora sí, señor rector, ya no hay motosierra al fondo. Ok, muchas gracias. Qué pena la interrupción. No, para mí es un motivo de veras de mucha satisfacción y realmente hacer público esta obra de nuestro amigo Jairo Ruiz Urión. Yo, pues, dada la extensión de la obra, no lo pude leer completo aún, pero lo primero que me llamó la atención es que no sería propiamente una novela, es más un libro histórico que otra cosa. Yo creo que la información que contiene y que recoge la obra, desde luego, se convierte en una lectura obligatoria en muchas instituciones, ojalá de educación, para que los jóvenes de hoy conozcan nuestras raíces. Y desde luego ratificar el compromiso que tiene la universidad con este trabajo de editar, de publicar las obras de las personas que, si bien ya hoy no están activas con la universidad, hicieron su paso por ella. Todos recordaremos que la editorial Orellanos es una editorial reconocida, gracias a que en su momento participamos en una convocatoria que hizo entonces Colciencias de reconocimiento de las editoriales. Esto de alguna manera motivados por el hecho de que para poder reconocer un trabajo o un producto como este, pues hubiese un grupo editorial que hiciera toda la revisión técnica, idiomática y demás de la obra. Por eso la universidad participó en su momento de esa convocatoria que hizo lo que es hoy MinCiencias, y logramos que nuestra editorial se reconociera. Porque hay que decir que muchas veces nosotros confundimos una editorial con una imprenta, y no es eso propiamente, ¿sí? O sea, uno puede no tener imprenta, pero sí tener un equipo editorial que revisa los documentos, revisa los manuscritos, los somete a evaluación inclusive de externos para que puedan ser publicados. Entonces, en ese ejercicio la universidad ha abierto la posibilidad de publicar obras de personas que hoy ya no están con nosotros, que están gozando de su merecida jubilación, e inclusive de algunos que ya desaparecidos. Yo tengo la satisfacción también de haber apoyado la publicación del profesor Rafael Pardo, un trabajo, una recopilación que él hizo durante su año sabático, y que ya justamente fue impresa, fue publicada, y tuvimos inclusive la oportunidad de entregárselo a su señora esposa, que le sobrevive en el día de su último cumpleaños. Para eso fue importante la gestión que hiciera Pablo también, mi tocayo Pablo Arciniegas, y desde luego el apoyo que nos brindó su hija, la profesora Sandra Clemencia Pardo Carrasco, que hoy es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, en Ciudad de Medellín. Entonces, ese es el esfuerzo. Yo creo que la universidad debe continuar en ese camino de apoyar las publicaciones, tanto de sus profesores como de sus estudiantes, y repito, como de estas personas que se aventuran a colocar sus escritos para conocimiento de todo el mundo. Yo le quiero decir, Jairito, que lo felicito realmente por esta obra que acaba usted de publicar, de Raíces y Sueños, y creo que su merced seguramente ya ha plantado también varios árboles. Yo no sé si haya tenido el hijo, que es lo que venimos a hacer a este mundo, escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol.
Yo creo que Jairo ha sembrado una arboleda porque también tuve la suerte de ser su vecino allá en el barrio La Campiña, aquí en Villavicencio, y lógicamente conozco toda su trayectoria. Entonces, de nuevo, Jairo, mi felicitación, y yo quisiera que para comenzar este conversatorio nos contara cuál fue el chispazo, cuál fue la motivación que lo llevó a escribir esta extensa novela de 400 páginas. Muchas gracias, señor rector. Sí, hace por allá en 1997, 98, se hizo una investigación, se organizó una investigación que la universidad apoyó, en la cual estuvimos Miguel Ángel Venegas, sociólogo de la Unillanos, Jaime Botero, que era periodista de la Unillanos, Alexander Guzmán como camarógrafo de ayudas educativas, y quienes hablan, para hacer una investigación sobre los indígenas sálivas del río Duya en Norocue, Casanare. Estuvimos allá 3 días y llevamos también a Haidar Castro, periodista conocido aquí en Villavicencio, y nos ayudó muchísimo para hacer la investigación e entrevistar a los principales de ahí del resguardo de Piñalito, donde están los sálivas más que todo concentrados. Primero que todo me causó impresión ver el nombre de Iea Pudi, que quiere decir, ellos estaban resurgiendo en ese momento nuevamente como etnia orgullosa de su idioma. Tenían un colegio ahí fantástico, o tienen un colegio ahí fantástico en el cual se enseña en lengua sáliva el bachillerato. Eso ya es mucho decir, porque ellos habían perdido, casi todos ya habían perdido su forma de hablar en sáliva, y a muchos les daba pena hablar en sáliva. Por lo tanto, ellos formaron profesores en Bogotá para que vinieran a enseñar el bachillerato en lengua sáliva, y eso a mí me pareció increíble. Y yo dije, no, carajo, esto hay que hacer un libro sobre los indígenas sálivas, su origen y cómo evolucionaron. Pero naturalmente había que hacer también una novela con sus personajes ficticios, que a la hora de la verdad no fueron tan ficticios, pues muchos de ellos todavía existen esos apellidos en el llano casanareño, y a la hora de la verdad me resulta algo increíble. La investigación reposa en el Instituto de Investigaciones de la Unillanos, pero nosotros queríamos haber hecho que esa publicación saliera al aire, pero en ese entonces no existía un departamento de publicaciones en la universidad ni nada de esto. Pero con base en eso empecé yo a escribir Raíces y Sueños con el nombre de Iea Pudi. Comencé en el 98, terminé en el 2006, 2007 más o menos de escribirla, porque me tocó investigar muchísimo para poder basarme en hechos reales históricos, para que no fuera a deformarse la historia con los personajes ficticios. Y después de que la terminé, comencé el suplicio de la publicación. Este suplicio primero lo hice con Miguelito, el de Siglo XX, la editorial Siglo XX. Me dijo, mire Jairo, entre 1.000 y 500 libros vale lo mismo, pero costaba 12 millones de pesos en aquel entonces. Después lo hablé con Juan 23, la editorial Juan 23, y me dijeron lo mismo, vale 1.000 o 500, valen 10 millones de pesos. Yo no tenía ese dinero, primero que todo, y meterme a hacer un préstamo para después vender esos libros, yo de mercadeo no tengo ni idea. No soy capaz de vender ni siquiera un pan recién salido del horno. Entonces, ante eso, yo dije, no, yo tengo que buscar en una institución. Y ya había yo utilizado la Cámara de Comercio cuando escribí la historia sobre el departamento del Meta. Pero naturalmente que la Cámara de Comercio terminó con el departamento de publicaciones, y ya ellos no auspiciaban este tipo de publicaciones. Por lo tanto, quedé en espera hasta que una amiga, pariente, Gladys Flores, que estaba muy vinculada a publicaciones de Unillanos, me dijo, Jairo, usted es egresado de la Unillanos, usted es pensionado de la Unillanos, yo creo que usted por medio de Unillanos puede publicar su libro. Y comenzamos hace 2 años a hacer todo el papeleo, las firmas, todo este material. Se llevó a la sección de ayuda educativa donde estaban publicaciones. Eso como que entró en el sueño del olvido cuando estaba no sé quién ahí. Llegó la nueva administración de publicaciones, que entre ellos está Pablito Arciniegas, que
fueron los que ya le metieron la mano dura para ver cómo se sacaba adelante esta publicación. Y yo estoy muy agradecido con el Departamento de Publicaciones de Unillanos porque fue un año de trabajo, verdaderamente de trabajo. Y ahí, entre ochas y panochas, como se dice vulgarmente, logró salir el libro por fin. Me siento orgulloso que haya sido Unillanos quien lo haya publicado. Me siento orgulloso verdaderamente. Ok, Jairo, gracias. Sí recuerdo que Gladys Flores le ayudó a usted a subir a plataforma todo el libro. Eso fue como un calvario para usted. Gladys fue su salvadora. Gladys Flores nieto, ¿no? Sí. Seguramente nos está sintonizando ya. Gracias a las personas que están ahí pendientes de esa transmisión. Reiterarles que pueden formular alguna pregunta y también hacer el registro en la planilla de asistencia. Profesor Pedro René Lava, usted que ya fue mencionado por Jairo como uno de sus acudientes. Rector, ¿tiene prendido el micrófono? Sí, una política final, porque yo tengo que retirar para 15 minuticos, entonces para solamente manifestar un asunto. Si bien hoy, digamos, lo que está de moda es lo digital, es uno leer los libros a través de las tablets, a través del ordenador, inclusive a través del propio celular. Yo siempre he pensado que la universidad debe hacer un esfuerzo de imprimir algunos de estos ejemplares para justamente lo que nos decía el comienzo el doctor Pedro Lava. Un libro es bonito leerlo en cualquier lugar, o sea, a la sombra de un árbol, a la orilla de un río, en la hamaca, y muchas veces en esa comodidad no se tiene la tablet, no se tiene el computador para hacerlo. Lo bueno es tener el libro, o lo mejor es tener el libro en físico, en la mano, y poder inclusive hacer las anotaciones y demás. Entonces yo creo que la universidad va a hacer un esfuerzo en el sentido de en una imprenta colocar ese material, o al menos unos ejemplares muy contados, para poder que también se venda en físico, o se comercialice, o se done, o bueno, quien quiera adquirirlo tenga la obra en su biblioteca. Que espero que nunca pasen de moda las bibliotecas. Yo creo que las bibliotecas deben permanecer por el resto de estas generaciones. Ese era como el mensaje, para que en ese sentido también Pablo me siga y me acoja pero que sí, lógicamente sin repetir lo que nos ha pasado en algunas oportunidades, que imprimimos un tiraje muy grande y a veces se nos convierte hasta en un estorbo los libros en las bodegas de la biblioteca de la universidad. Eso es lo que quería decir para terminar, y reitero mi felicitación, Jairito, y ojalá Dios lo conserve por muchos años más con nosotros. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Le agradezco mucho sus palabras, muy amable. Bueno, señor rector, gracias. Entonces estaba para preguntarle al profesor Pedro René, ¿cómo fue su encuentro con quién? Con Raíces y Sueños, y qué lo hizo reaccionar para escribir usted la presentación o el prólogo de la obra. Pues realmente a mí siempre me ha estado interesado y cercano a las publicaciones de la universidad desde hace muchos años, y pues hemos logrado publicar algunas obras con el apoyo de la universidad. Pero en este caso fue un encargo que se me hizo de leer la obra dentro del cuerpo editorial de la universidad, y obviamente, por supuesto que yo con gusto la leí, pues tratándose de haber conocido a Jairo y conocer sus trabajos en la parte de historia, especialmente la historia de Villavicencio y en nuestras conversaciones, digamos, en la universidad. Pero realmente quedé gratamente sorprendido de la obra, de la calidad y de la profundidad de la obra, y obviamente con leer los primeros capítulos, pues por supuesto que quedé como un lector cautivo, digamos, de esa obra, como ya dije, entre otras cosas porque estaba narrando el territorio de mi infancia en el Orinoco, en Maipures, en Atures, y obviamente después estaba narrando territorios que yo conocí de a caballo, que yo conocí viajando por el río Meta, con mi padre y con mis tíos, y por supuesto estaba contando una historia que era fantástica, pero que me era cercana, que
me conmovió, digamos, obviamente yo había leído y he leído, por fortuna, historias sobre las misiones en los llanos y el descubrimiento del río Orinoco, etcétera. Pero aquí Jairo hizo un trabajo de filigrana, que es colocar la historia, ponerle unos personajes, hacer vivos los recuerdos desde los zapatos del indígena, del criollo, del raizal, y obviamente ponerles unos discursos en boca de ellos y obviamente transportarnos a unas etapas, digamos, previas a la colonia, desde la conquista y obviamente hasta la época de la República, a través de una familia, en una saga, digamos, de una familia de el grupo de los Sáliva, que pues sufre generación tras generación unas vicisitudes que obviamente ocupando ese territorio, pues terminan siendo nuestros bisabuelos, terminan siendo personas que han encarnado, digamos, esas raíces y esos sueños, digamos, de la llaneridad, que ahora está tan de moda el término llaneridad, pero realmente no hemos buscado profundamente las raíces de esa llaneridad. Obviamente Jairo está mostrándonos, nos está dando esa oportunidad para profundizar en esas raíces de la llaneridad desde los ojos, digamos, de nuestros, yo digo bisabuelos, los Sáliva, como hay bisabuelos en las otras etnias que ocupaban y han poblado pues estos territorios. Yo quedé realmente emocionado después cuando ya evaluamos la obra y dimos pues un concepto favorable, pues prácticamente que no hubo necesidad que me dijeran 2 veces si quería escribir la presentación de la obra. Yo me ofrecí gustoso a escribirla porque realmente me conmovió y sé que es una obra que a los llaneros y a las personas que aman el llano, que quieren saber sobre sus raíces, quieren saber sobre lo que somos, digamos, pues es muy importante. Yo quisiera leer un pequeño párrafo para ya dar paso que escribí ya posteriormente a la presentación para la tapa del libro, para que demos paso a las inquietudes que puedan surgir de esa lectura. Escribí allí que el filósofo francés Jean-Marie Schiffer nos ha persuadido de que no hay nada en la ficción que no haya salido de la realidad. Por tal razón, la capacidad ficcional se constituye en piedra angular para la construcción de la realidad social, ya que la naturaleza estética de las obras de arte no es algo intrínseco a las obras, sino una dimensión humana, una capacidad que se manifiesta en la vida cotidiana, implicando que desde su voz local, cualquier narrador, como en este caso Jairo Ruiz, puede afectar la realidad. Raíces y sueños, Yehapide, es una obra única que en consecuencia se acerca a lo postulado por Schiffer, concebida desde los ojos de un hijo de Orocué, en la que prosperan bellamente como flores acuáticas, telúricos dictados de la sangre, expresiones de genes acrisolados por hombres de a caballo, una novela sobre y desde el llano, saturada de brillos equinocciales en los que se entrecruzan ríos míticos y personajes casi macondianos trashumantes de la sabana casanareña. Una crónica histórica desbordante de imaginación que plantea otro soberbio viaje a nuestras raíces criollas. Bebemos de la tinaja prístina de la llaneridad, fraguada por inmemorables cruces de lenguas y de culturas, desvarío o ensoñación que fluyen desde la pluma de Jairo Ruiz Churión, que nos atrapa como lectores y nos invita a embarcar en una suerte de escala de Jacob en contravía, un paisaje simbólico de descenso adrenérgico desde las nubes de la enajenación cultural en la que vivimos para volver al llano, el verdadero paraíso por mantener, con sus sabanas surcadas por ríos hoy en peligro, anunciadas por guaruras de alarma transidas de nostalgias, páginas plenas de lucidez que demandan lectores merecedores, buscadores conscientes de sus raíces,
un anchuroso llano que fraterno siempre tiende su mano. Muchas gracias, Jairo Ruiz Churión, por esta obra. Bueno, profesor Pedro René, muy amable. Quienes lo acaban de escuchar, que fuimos los que estamos conectados, vemos que él es un poeta, él es un literato también, además de ser doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de los Llanos. Su otra gran pasión, no creo que antes de ser estudiante de academia, fue poeta, y creo que todo gracias a vivir allá a la orilla del río Orinoco, en Casuarito, en el departamento de Vichada. Jairo Ruiz, hay unos comentarios que quiero leerle. María Teresa Flores dice que agradecimientos por su obra. Alejandro Acero, muchos saludos desde Yopal, Casanare. Karina Ballesteros, buenos días desde Proyección Social. Un saludo muy especial a los creadores de estos eventos tan enriquecedores para la comunidad. Su amiguísima Eresbey Hernández, desde la distancia, un cordial saludo a mi querido Jairo Ruiz. Bueno, amores y amores. Karina, de acuerdo con el doctor Pablo, las bibliotecas es la mejor manera de fortalecer la educación y la formación. Margarita Rodríguez también está en sintonía. Carlos Lozano, de la Biblioteca Pública de Restrepo Meta, también está en sintonía y está pidiendo que la red departamental de bibliotecas desde la gobernación, desde el Instituto de Cultura, ojalá adquiera 29 ejemplares para cada una de las 29 bibliotecas públicas del departamento. En esas vamos, Jairo. Ahí sigue. Gracias a todas las personas que están ahí pendientes de esta presentación del libro de Jairo Ruiz. Ahora el turno para Pablo Arciniegas, el más joven dentro de la universidad y por supuesto dentro del grupo de los panelistas. A ver, ya se ha contado usted un poco cómo ha sido el detrás de cámaras, pero creo que quedan más asuntos para contar, Pablo. ¿Quién hizo la revisión del libro? ¿Quién hizo la portada? El diseño de la portada, el arte, contar esos detalles que de pronto el público en general y uno mismo como funcionario de la universidad lo desconoce. ¿Y en qué editorial hicieron, en qué imprenta hicieron el libro? Vale, muchos aspectos los que me pregunta, profe, pero más que todo el trabajo editorial en la universidad y se aplicó en esta obra, en esta novela, es el que se le hace generalmente a cualquier obra que se quiera publicar con la editorial Universidad de los Llanos, y es que el autor pues nos hace su propuesta, que es como en lo que sufrió un poco el profesor Jairo, y nosotros pues lo llevamos a un órgano que es el comité editorial, que está pues constituido por el jefe de proyección, el director técnico de proyección social, el director de investigaciones, el director de currículo, un representante estudiantil y además de eso pues los que son los editores de las revistas académicas. Ellos aceptaron el libro y eso quiere decir que inició un proceso editorial. Ese proceso editorial, ahí es donde entra entonces el profesor Pedro René, que viene a hacer una lectura del libro para evaluarlo y pues al ser aprobado, como también nos comentó aquí, entonces empezamos ya a mover nuestro equipo. Entonces pues primero que todo es coordinar lo que es la revisión de estilo. El libro tuvo 2 correctores de estilo, uno que fue el profesor Jacobo Carrizales, que hizo una lectura sobre todo en la parte histórica. Él es experto en el tema también de historia de la Orinoquía, y después la segunda corrección la hacemos Andrés Mantilla, y yo también hago una lectura del libro también para saber qué direccionamiento le damos en cuestión de arte. Andrés Mantilla es nuestro corrector de estilo. Y después de que ya tenemos este libro, este manuscrito final, de que lo vuelve a ver el profesor Jairo, de que lo vuelve a ver el profesor Pedro René, que hace el prólogo, empiezan a formularse ideas, entre ellas un glosario, entre ellas unos mapas que pensamos integrar ya en el tiraje más comercial, y también de eso aparece pues ya el manuscrito final y es entregado a nuestro creativo editorial para que vean, conozcan que tenemos un equipo pues robusto en la editorial y que funciona activamente.
Y este creativo editorial es Mario Calderón, que hace ya el arte del libro, y nosotros pues quisimos que no fuera un libro plano, que no fuera un libro, digámoslo, párrafos, construcción de bloques de párrafos, sino que también tuviera algo de arte. Entonces la portada también la compartimos con el profesor Jairo Ruiz, que dio sus ideas. También digamos que dentro del libro hay una diagramación y hay un estilo de letra distinto, o sea, el libro en sí, el diseño del libro también aporta un elemento artístico pues a su publicación. Y finalmente pues ese libro lo transformamos en un elemento virtual, en un elemento digital que llevamos, lo subimos a la página de proyección social, y desde ahí se cumple uno de los principios rectores del área de proyección social, de la dirección de proyección social, y es precisamente hacer público ese conocimiento, hacerlo accesible para todos. Entonces, desde ahí es donde también puede leer el público en la página de la Dirección de Proyección Social, en la parte de publicaciones, pueden encontrar Raíces y Sueños para que sea consultado para todas las edades, para todos los públicos, para todos los sectores. Entonces digamos que ese fue ese detrás de cámaras técnico, toda esa escenografía que hay detrás, obviamente, de la novela del profesor Churión, que pues es fabulosa. Realmente yo le invito a leer, nomás con el prólogo del profesor Pedro René, que tiene un ritmo que es un ritmo que una vez lo conecta a uno con la novela. Entonces es una invitación que también hacemos aquí desde el equipo de la editorial. Gracias, Pablo, muy amable. Yo no he empezado a leerlo, pero seguramente conociendo como he conocido a Jairo a través de tantos años de amistad, gracias a la Universidad de Los Llanos, porque ahí fue donde nos encontramos, sé que la narrativa oral que él tiene, que cautiva tanto, y que allá en la casa de él nos envolvía a tantas personas con sus historias orales, esa está también ahí como una impronta en el libro que está la Unillanos editando y ya publicando y poniendo a disposición de los lectores. Jairo, le tengo una pregunta o dos de pronto. ¿Después de cuántos años aparece ese segundo trabajo editorial suyo? El primero, si no estoy mal, fue el de Mexa Grameta Metacuyal Meta. La Cámara de Comercio de Villavicencio se lo publicó. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué papel juega el río Meta en la novela Raíces y Sueños? Bueno, Oscarín, primero que todo, la primera publicación mía aparece en la revista colombiana del folclore, Nueva Revista Colombiana del Folclore, cuando yo hice la investigación sobre el origen y evolución del traje llanero. Eso fue en 1985, auspiciado por el Banco de la República, de lo cual también hice unas acuarelas, 21 acuarelas, que fueron donadas a la Casa de la Cultura Jorge Eliezer Gaitán. No sé qué camino habrán cogido esas acuarelas. Esa fue la primera publicación porque salió en la Nueva Revista Colombiana del Folclore, esa investigación. La segunda fue la de Mexa Grameta Metacuyal Meta, que fue en 1992, publicada por la Cámara de Comercio. Y la tercera viene siendo desde el 92 hasta el 2021, que ya resucita en este momento gracias a Unillanos, resucita Raíces y Sueños. El río Meta, así como dice Carranza, es la línea azul que está en la palma de la mano del llano. Es de la suerte de mi patria. Más importante de los llanos orientales. Y yo diría que fue más importante que el Magdalena en el siglo XIX y comenzando el siglo XX, porque por ahí se hacían todas las importaciones e exportaciones de Colombia. Y para mí el río Meta es algo que me llena mucho. Cuando nosotros llegábamos a Orocué y viajábamos por la línea de Puerto Gaitán, en el Porvenir había que pasar el río Meta en un planchón para llegar a Orocué. Algo hermoso era que mi mamá, que siempre viajaba con nosotros para ir a Orocué, nuestro pueblo natal, mi mamá apenas empezábamos a cruzar el río Meta decía: este es el río más bello de Colombia. Y nos llenaba de orgullo en ese instante haber nacido en Casanare y haber nacido en Orocué,
y estar a orillas de ese gran río. Es un río que subyuga, Oscar, y yo creo que el mismo profesor René Lava me lo aprueba. Es bellísimo, junto con el Orinoco, que son los dos grandes ríos del llano. Pero a mí, y sobre todo en la novela, el río Meta es el que me hace todas las comunicaciones, porque por ahí yo meto mucho trajín con San Fernando de Apure y hago mucho trajín también con angosturas del Orinoco, o sea, hoy en día Ciudad Bolívar. Bueno, eso sería. Pero también quería decir algo. Cuando yo leí, que ya me trajeron el libro a mis manos, que me las trajo Mario, el diagramador, y leí yo la presentación del libro que hizo el profesor Pedro René Lava, mire que yo me emocioné. Creo que para mí fue más importante leer en ese instante la presentación que leer el mismo contenido del libro. Me emocionó muchísimo porque yo nunca llegué a pensar que Pedro René tuviera esas palabras para mi libro. Es algo bello, es algo bellísimo verdaderamente, porque me obligó a mí a volver a leer todo el libro en ese instante según lo que decía Pedro René. Eso es algo maravilloso. ¿Qué le puede ocurrir a alguien que ha escrito algo y que se lo elogian de esa manera? Gracias, Pedro René. Verdaderamente no sé cómo pagarle a usted esas palabras. Muy amable. Gracias, Jairo. Bueno, el lírico Pedro René Eslava Mocha, de allá, de Casuarito. Me están saludando también la directora de la Biblioteca de la Universidad de los Llanos, Herminda, y bueno, Indira Susana desde Proyección Social, y otras personas a quienes no he podido detectar acá en el celular que están conectados. Muchas gracias. Igual reiterarles su inscripción en la planilla. Profesor Pablo, ¿tiene usted alguna pregunta de pronto para Jairo? Y luego vamos empezamos la otra ronda. Jairo. Perdón. Bueno, Pedro René, ¿quién es? No, es para contestarle. Obviamente, pues el libro es, estoy seguro que no solo va a ser merecedor de mis elogios como nativo, digamos, del Orinoco y de los llanos, sino que va a ser merecedor de elogios, digamos, en la región y por fuera de la región. Yo estoy seguro, así como cuando, obviamente sin intentar ninguna comparación, sino, digamos, de la misma magnitud con que uno leyó los libros y sigue leyendo los libros de otro gran amigo y infortunadamente que ya no está con nosotros, Eduardo Mantilla. Creo que así como con esa pasión con que uno ve con ojos de llanero lo que escribe otro llanero, estamos viendo esta obra de Jairo Ruiz. Es una obra maravillosa porque nos coloca unos escenarios del llano, unos personajes del llano, las voces de esos personajes y sobre todo desde los zapatos, desde los pies del indígena, desde la voz del indígena y obviamente sin perder la perspectiva histórica. Creo que esa tremenda ganancia, esa saga que él narra de esa familia, digamos, y no quiero poner ningún cliché, pero no tiene nada que envidiarle a las sagas que contó de la costa, pues Gabriel García Márquez. Y obviamente esta es una manera de narrar el territorio y obviamente yo creo y también lo pienso cuando hablo de la obra que tenemos que hacer, de las obras que tenemos que hacer los orinoquenses, es que aún de esta ficción que nosotros podamos crear va a modificar esta realidad. Producir ficción modifica la realidad de los lectores y va a modificar el pensamiento que tenemos nosotros sobre esta tierra. ¿Qué tanto le reconocemos a las raíces indígenas? Y entre tantas etnias y tantas naciones indígenas, las que conformaron, digamos, nuestra llaneridad. Y obviamente, cómo las han contado otros, las han contado hasta Humboldt, con todo de los álibas. Dijo que eran los indígenas más mansos y los que supuestamente se podían civilizar más fácilmente y que tenían oído musical, ¿cierto? El padre Rivero, que lo narra también ahí, obviamente Gumilla, y todos ellos contaron, digamos, sobre esas naciones indígenas, pero no contaron unos hechos vitales, digamos, con
con nombre y apellido propio, con apellidos que yo me encontraba cuando niño allí en el territorio del Bichada y del Casanare, el apellido Cabarte, por ejemplo, el apellido Hunda. Recuerden ustedes que el segundo apellido de Guadalupe Salcedo es Guadalupe Salcedo Hunda, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cualquier persona que realmente tenga sensibilidad por esta tierra y que ame la literatura, pues va a estar gratamente impresionada por esta obra. Para mí esta obra, y lo digo, va a ser canónica de la literatura llanera, y me atrevo a decir que es obra de lectura obligatoria de aquel que se precie conocer las raíces de los llaneros, porque se quedaría por fuera ya de una descripción fundamental que ha hecho Jairo Ruiz, y obviamente es emocionante haber asistido, digamos, a ese producto, que bien tardó 20 años en escribir, pero merecidísimo. O sea, no necesitamos prolificidad, sino calidad en las obras. Y creo que ahí está Jairo Ruiz. Ahí recogió sus voces de Orocue, Jairo, las de su abuela, las de su mamá, las de ese entorno, y con todas las historias que aún hay por contar de esas tierras, ¿cierto? De cómo Orocue, cómo fue antes de Orocue, qué había, y después de Orocue, cómo fueron desplazados los indígenas fundadores de Orocue, cómo fueron desplazados de Orocue por los blancos y por los nuevos amos, digamos, los neocolonizadores, y cómo tuvieron que cambiarse al otro lado del río, al lado que se consideraba el lado más árido. En la margen derecha del río siempre se ha considerado aún por los propios llaneros, desde la época de los indígenas, como la parte más árida, los famosos airicos del Bichada. Entonces, nosotros tenemos que apropiarnos de la tierra, del territorio, y esa apropiación bien queda a través de estas obras, y más de una obra también escrita, también narrada, como esta obra Iapiti, que me recuerda el lenguaje de los Piaroa que todavía viven en el territorio de Atures, entre Venezuela y Colombia, y que fueron, digamos, los bisabuelos de los Sáliva, la raíz lingüística de los Sáliva. Entonces, por eso me conmovió tanto, y obviamente espero que pueda conmover a los lectores que quieran acercarse al llano. No me extiendo porque me emociono mucho. Una página poética, Pedro René Lava, recordaba en ese momento que este coloquio, el nombre completo es Coloquio del País del Orinoco, y así él me lo sugirió hace unos 4 años cuando estábamos soñando hacer espacios como este, pero presenciales. Ya por la pandemia nos tuvimos desde el año anterior que trasladarnos a lo virtual, pero este coloquio nació, o estos coloquios, como Coloquios del País del Orinoco, así se llama. Jairo Ruiz, una persona que si nació en Orocue, llegó muy sardinito, muy niño a Villavicencio con su mamá y su papá y su hermano José Ángel. Él creo que nos está sintonizando, José Ángel Ruiz Urión, felicitaciones por su hermano. Y rector, ¿tiene alguna pregunta para nuestro escritor, nuestro novelista, historiador de raíces y sueños? No, Osquita, creo que no tengo más que adicionar. Pues nuevamente reiterar mi felicitación a Jairo, y más que mi felicitación, mi agradecimiento también como oriundo de esta tierra, y que lógicamente en esa obra condensa, como lo expresa el doctor Pedro Lava, nuestras raíces, y lógicamente también nos deja soñar. Pues muchas gracias, Jairo, por todo, y un abrazo fraterno, y que nos vuelva a visitar a la universidad, por ahí como tenga un tiempito, tomarnos un café, no sería malo. Ok, gracias, sí, señor. Yo me pego a esa invitación. Bueno, Jairo, también reporta Miguel Bonilla, sintonía, el experto en orquídeas, que es egresado de la Universidad de los Llanos. Miguel, creo que él ya empezó a leer el libro, no sé si tenga alguna opinión. Desde Puerto Carreño dice Felipe Gallego, buenos días, felicitaciones. Aquí desde las lejanas y legendarias costas del río Orinoco en Puerto Carreño, departamento de Bichada. Soy Andrés Felipe Gallego, muy importante, se me perdió ahora, muy informativa para la comunidad universitaria de Los Llanos. Soy padre de un estudiante de ingeniería agroindustrial.
todo mi apoyo y congratulaciones para el escritor y organizadores de esta tertulia. ¿Quiénes más dicen por acá? Jairo Ruiz, agradecimiento a la Universidad de los Llanos, bueno, por visibilizar este trabajo. Magnífico escritor e historiador, dice María Teresa, club de fans. Herminda, que ya la mencioné, que es de la biblioteca de acá de nuestra universidad. Pues seguramente hay más mensajes, habrá preguntas, pero no las he podido captar acá. Pablo, ¿usted qué quiere adicionar, Pablo Arciniegas? ¿Tiene alguna pregunta para Jairo? Usted que hablaron tanto en ese tiempo de construcción de la novela como producto ya final. Sí, claro, sí, por supuesto. No, pues le quiero hacer la misma pregunta que le hice en la charla que tuvimos durante la presentación en la Feria del Libro de Manizales, pero no por ser reiterativo, sino porque quiero que el profesor Ruiz Churión, pues que él dice que no es muy mercader, pues también incursione en esto de lo que es irse uno autopromocionando, porque pues hoy el autor tiene que enfrentar muchísimos retos más allá que el que escribir el libro. Entonces yo sí quería hacerle una pregunta al profesor Jairo, y es, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue ahora después de Raíces y Sueños? ¿Viene una novela? ¿Viene un ensayo? ¿Cómo va a continuar su obra? Bueno, Pablo, volviendo a lo que hablamos de veras en la presentación en Manizales, tengo listo ya la historia antigua del Bichada. Es pequeña, pero muy bonita, porque es sobre el origen de las etnias que ocuparon el Bichada, sobre todo sobre los Iwi y Kuani. Y pues Pedro René conoce muy bien también sobre ello, pero yo quería que en el Bichada se conociera esta historia antigua, no la moderna, que es la que estamos viviendo, no, sino la antigua, que casi nadie escribe sobre el Bichada. Eso ya lo tengo listo. Me embarqué en otra novela histórica. Cuando terminó la guerra bipartidista de los años 50, en Orocué Casanare, que llegó entonces la base naval de Oriente a apaciguar y a poner el orden en los llanos orientales, estoy montado en eso, pero se me atravesó otra vaina. Yo soy admirador 100% de la historia de Villavicencio y la historia del Pedregal, y aquí entre muy educadamente el primer puteadero que tuvo Villavicencio, comenzando el siglo XX. Eso es bellísimo, Pablo. Eso es increíble para escribirlo, porque Alejandro Wills estuvo comenzando el siglo XX y escribió, dizque, un galerón, que no es galerón, y escribió dentro de los versos algo que dice: si vas a Villavicencio, saludame a la botella, que si ella se acuerda de mí como yo me acuerdo de ella. La botella era una putica gordita, muy bonita, muy linda, y todo el mundo piensa que la botella es la botella de cerveza. No, era la putica. Entonces sobre ella voy a empezar a escribir el nuevo libro, lo que ocurría en el Villavicencio de los años 1905, 1910, con la llegada de los llaneros de esos viajes de Arauca a Villavicencio, que fueron los que enriquecieron a Villavicencio con su cultura. Eso es lo que yo quiero escribir ahora. Jairo, yo también tengo una pregunta de personajes. Tengo de pronto la intuición de que alcanzaste a conocer alguna de las Lorenzas, o tu mamá o tu abuela, a Lorenza Tercera Hunda, que también tiene una historia así un poco casquifloja por el mundo, que era muy libre, muy libertaria, y pues obviamente estuvo por Venezuela, sirvió en los vapores que subían por el Orinoco y el Meta. No sé qué cuentas tú de esa personaje, que me parece muy interesante, digamos, en la novela, como la personaje más cercana, digamos, a los tiempos de emancipación, entre comillas, de la mujer moderna, digamos, desde esa sangre mestiza, ¿no? Que era Lorenza Tercera Hunda de Cordero. Sí, comenzando el siglo XX, Pedro René, llegaron desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, llegaron las migraciones de venezolanos a habitar Orocué, huyendo de las dictaduras venezolanas.
Y entre eso llegó una, digamos, una abuela, tía, abuela, bisabuela, tía, Rosalía Urguela. Ella conoció a Lorenza Hunda cuando estaba joven, recién casada, en 1910. Y por esa época que conoció a Lorenza Hunda de Cordero, ella me contó entonces, ya vieja, ya como de 90 años, me contó a mí la historia de Lorenza Hunda. Yo había escuchado hablar algo de Lorenza Hunda a una tía mía que no la conoció, pero que tenía más o menos el conocimiento de que había existido esa señora, fue mi tía Teresa Churión Jiménez. Ella también me habló una vez de una Lorenza Hunda muy famosa en Orocué, que dice que fue de esas trastabilleras, como dicen. Y por medio de la bisabuela parienta nuestra fue que conocí la historia de Lorenza Hunda de Cordero, que yo la llamé Lorenza III para poderla acomodar dentro de toda la magnitud que hice con los personajes. Claro. Entonces ella fue la que me dio el inicio a la novela. Sí. Sí, unos personajes de los cuales pues los lectores van a descubrir riqueza, van a descubrir las relaciones entre esa mezcla, digamos, ese mestizaje, y primero todos los reproches y las mezclas entre las naciones o las etnias indígenas que en cierto momento se confrontaban, luego la manipulación, digamos, de los padres jesuitas para que hubiese paz y para que se convirtieran al catolicismo, y después toda la saga, digamos, de que no eran los indígenas los que, digamos, repudiaban a los indígenas que se metieran con los blancos. No solo eran los españoles los que repudiaban al español que se metiera con los indígenas, sino los propios indígenas que a veces repudiaban a aquellos de su propia etnia que se mezclaran, etcétera. Fue una mirada que me pareció muy bonita, cuando describes la primera vez, digamos, que se mezclaron, digamos, entre estas etnias, y cómo después terminaron algunos de ellos que eran princesas o príncipes sálivas, digamos, mezclándose con los blancos. Me pareció muy bonita la historia de Bellodoro Hunda, y ojalá ustedes la leyeran, y obviamente sé que aquí le estamos dando provocaciones a todos para que la terminen de reconstruir. Por supuesto no les vamos a contar la trama ni el final de la historia, solo los estamos provocando a la lectura. Jairo, como ya casi se agota el tiempo, pues otro aperitivo de su novela para quienes están en sintonía y quienes van a ver seguramente después ya el video de este coloquio. ¿Qué puede contar usted en línea gruesa de la trama de la novela sin decir el final? ¿Es una historia épica de amor, de guerra, o para provocar lectores? De todo, Oscar. Comienza en 1925, comienza la historia, cuando llegan los padres jesuitas a Casanare a hacer los primeros... En 1700. Sí, 1725, perdón, sí, gracias, muy amable. Pero es una trama de una familia con todas sus vicisitudes, con todos los problemas que se presentan con los jesuitas, con todos los problemas que se presentan con los españoles, con todos los problemas que se presentan con los agustinos recoletos, y después, de postre, con todos los problemas que se presentan con la Guerra de los 1000 días. Mejor dicho, todo el escenario del llano, que cada vez que ocurre una tragedia bélica en Colombia, el llano pasa a ser el escenario perfecto para que se den plomo los que se odian. Y eso le ocurre al final casi de la novela, que vienen a destruir casi a toda esa familia, esas guerras tan inicuas. Esa es más o menos la trama de la novela en sí. Ok, Jairo, gracias. Decirle al auditorio que antes de Raíces y Sueños, usted tiene un trabajo que está guardado, hasta mecanografiado, yo tengo una copia, que se llama Doña Rosalía y algo más, que son las historias de Orocué, pero de los años 900, tengo entendido. Ahí hay un trabajo pendiente por editar, y bueno, ya en la recta final del coloquio, reiterarle agradecimiento a quienes están ahí conectados desde cerquita o desde lejos. Muchas gracias. No olviden, por favor,
el registro en la planilla. Disculpe que sea tan reiterativo, pero es que todos estos controles nos los demandan a nosotros internamente en la universidad, yo creo que en cualquier entidad. Ya, entonces vamos a ir a la despedida. En esta presentación, una manera de presentar este libro, y de verdad que me resulta muy grato hacerlo, y Jairo, gracias por haber atendido cuando le dije, vamos a hacer la presentación del libro virtual, sin un vino, sin nada, pero es que hoy hubiese sido con una chicha preparada por los Sálivas o qué sé yo, pero bien rica. Rector, sus palabras ya de despedida. Bueno, pues reiterar mi felicitación a Jairo, a los colegas panelistas, al doctor Pedro, a mi tocayo Pablo Arciniegas por su magnífico trabajo frente a la editorial. Ojalá tenga en su proyecto de vida continuar con nosotros varios años. Y desde luego a todos Kitter por toda la coordinación y la moderación de las intervenciones. Igualmente a todas las personas que nos siguieron a través de Facebook Live, invitarlos a leer esa obra magnífica de nuestro amigo Jairo, y que estoy seguro les va a gustar. Un agradecimiento para todos y que tengan un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Pedro René Lava, su despedida. No, muchas gracias, y muchas gracias hay que celebrar, digamos, la pluma y la mente de Jairo Ruiz. Hay que celebrar, digamos, esa obra que me parece muy importante, que narra, digamos, las condiciones del llano, las condiciones de un pueblo de la orilla del río como Orocué. Hay imágenes impresionantemente bellas en ese libro, por ejemplo, los aguinaldos, las novenas en ese pueblo de Orocué al principio del siglo XX. Entonces, cosas muy bonitas que no hay que perderse, digamos, por estar viendo solo series de Netflix. Seguramente algún día estas obras se van a ese lenguaje, pero por ahora vamos a leerlas en letras construidas y editadas y por acá, por la Universidad de los Llanos, que es, digamos, el gran significado que la universidad está enseñándonos, está acompañándonos a narrar este territorio. Muchas gracias, Jairo Ruiz, y el vino para después. O el micho. Gracias. Que no se olvide, apúntelo, Jairo. Pablo, su despedida, pero antes le indica a quienes están pendientes cómo es que se accede en la página para poder mirar o leer el libro. Claro que sí. Bueno, pues muy sencillo. Ustedes entran a su buscador de Google o el buscador que ustedes utilicen para ingresar a internet, buscan Proyección Social Unillanos o Universidad de los Llanos, los va a ingresar a la página de la Dirección de Proyección Social, y en una de las pestañas dice Publicaciones, y ahí les abre el menú y les dice Libros. Ahí en ese enlace de libros ustedes pues encuentran todos los títulos que este año y el anterior se han producido en la editorial. Se puede, nosotros a través del profesor Oscar podemos pasarles el link directo para que no tengan que dar tanta vuelta, pero entonces eso sí se lo pasamos a través de Bienestar Universitario. Y nada, pues para finalizar, muchas gracias por la invitación, gracias pues por tener ahí en cuenta el trabajo pues en este espacio, todo lo que fue el detrás de cámaras de editar el libro, de hacerlo posible. También estamos muy felices de verlo hoy realizado, y también a hacerles la invitación a que conozcan otros títulos como el libro del profesor, pues ya el difunto profesor Rafael Pardo, también el libro en cuestión de literatura, el libro pues que propuso Héctor Rolando Chaparro de 6 pisos, que también tuvo una participación el año pasado en los coloquios de universitarios de poesía de Bogotá. Este año estuvo también en la feria del libro de Manizales, y pues también otros títulos que se han hecho a través de convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de Villavicencio. Y lo que se viene, que lo más seguro que se venga es una edición que va a ser de lujo, de La Vorágine, hecha pues por la editorial Unillanos, y pues va a ser comercializada en Orocué, en el museo de donde escribió José Eustacio Rivera. Entonces se vienen proyectos bien interesantes, y muchas gracias pues por el espacio para aquí comunicarlos, profesor. Gracias.
Gracias, Pablo. O sea que 2 títulos estarán en el Museo La Vorágine en Orocué, el de Jairo, Sueños y Raíces, Raíces y Sueños, perdón, y el de La Vorágine, la edición. Bueno, yo solo quiero, o me resta agradecerles, decirles que Orocué primero fue conectado con Villavicencio antes que con Yopal. Todos los orocueseños, lo digo con conocimiento de causa, porque tuve familia allí, viajaban era desde Orocué, Río Meta arriba, hasta Puerto Gaitán, o por la flota Macarena, que era la que prestaba, que es una entidad a la que también valdría la pena algún día de esto hacerle un homenaje por todo el trabajo de conectividad terrestre que brindó. Yo fui la primera vez a Orocué, fue en flota Macarena, y no olvidar ese viaje que permítame compartir con Jairo, con Marujita, la mamá de él, con José Ángel, con Gladys Flores y con el esposo de Gladys, ahora se me fue el nombre, Álvaro, y fue mi primera vez que vi el baile de los Sálivas en homenaje a la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero. Llegar allí y recorrer ese pueblo y encontrarle toda esa magia histórica de la cual Jairo nos había contado y la mamá acá en Villavicencio. Entonces un pueblo que tiene un hechizo, una magia muy, así ya hoy esté cambiado totalmente, pero si uno ve o lee la historia de Orocué, es muy mágica, empezando porque había 3 clases de sociales, estratos hoy día, los de la primera, los de la segunda y los de tercera, que algún día lo contará Jairo. Y entonces decir nuevamente que Orocué, primero los orocueseños salían era por Villavicencio para sus diligencias, por eso aquí hubo una colonia muy grande de orocueseños. Ya después las cosas cambiaron porque tuvieron que ir a Yopal. Muchas gracias de nuevo a todos nuestros amigos que están conectados, al señor rector, al profe Pablo, a Pablo Arciniegas y por supuesto a Jairo Ruiz por haber participado en este lanzamiento, esta presentación oficial dentro de la universidad de su obra, a Jessica por el soporte técnico que nos brinda desde la Oficina de Comunicaciones, y no olvide allí en Bienestar Institucional desde el área de cultura estamos trabajando para toda la comunidad universitaria y para públicos externos. A Pablo Cruz, a Pablo Arciniegas, a Pedro René y Oscar, queda pendiente la copa de vino. Queda pendiente. La propuso Pedro René y debe ser de buena cosecha, ¿no? No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, hasta otro momento, muchas gracias y feliz tarde. Digo que estén muy bien. Feliz día. Gracias.